Hello children, and welcome to my class. Today's and tomorrow's lesson is going to be about the movements of revolution and rotation. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi clase. Las clases de hoy y mañana las voy a dedicar a los movimientos de traslación y rotación. Open your social science book to page 70. Now, what is revolution? The planets move around the sun. This is called revolution. Satellites move around planets. ¿Qué es la traslación? Los planetas se mueven alrededor del Sol. Esto se llama traslación. Los satélites se mueven alrededor de los planetas. The Earth moves in an ellipse shape. This is called an orbit. La Tierra se mueve en una forma elíptica. Esto se llama órbita. The sun does not move. El Sol no se mueve. It takes 365 days for the Earth to complete one orbit. This is 1 year. La Tierra tarda 365 días en completar una vuelta completa en su órbita. Esto es un año. So the Earth spins around the Sun for 365 days. 1 year. Actually, it is 365 days plus 6 hours, but we will talk about that later. De hecho, son 365 días más 6 horas, pero ya hablaremos de eso un poco más adelante. Exercise number 1. Circle the things that move. Ejercicio número 1. Rodea las cosas que se muevan. Does the sun move? No, it doesn't. Does the earth move? Yes, it does. Does Jupiter move? Yes, it does. All the planets move. Todos los planetas se mueven. El Sol es el único que está quieto, estacionario. Exercise number 2. Draw the Earth moving around the Sun. Ejercicio número 2. Dibuja la Tierra moviéndose alrededor del Sol. For this exercise, I want you to copy this picture from above. Para este ejercicio, quiero que copies este dibujo que está en la parte de arriba de la página. Now, click on this link. The Earth's Revolution and the Seasons. La traslación de la Tierra y las estaciones del año. The Earth revolves around the Sun. La Tierra gira alrededor del Sol. This movement is called revolution. Este movimiento se llama de traslación. The path that the Earth travels around the Sun is called an orbit. El camino que sigue la Tierra alrededor del Sol se llama órbita. The Earth takes 365 days, or 1 year, to make a complete revolution around the Sun. La Tierra tarda 365 días, o un año, en dar una vuelta completa alrededor del Sol. The movement of revolution causes the 4 seasons. El movimiento de traslación causa las 4 estaciones. Summer. The rays of the sun are only slightly inclined and give more heat than the rest of the year. Summer begins on the 21st of June. Verano. Los rayos del sol están ligeramente inclinados y dan más calor que en el resto del año. El verano comienza el 21 de junio. Then we keep spinning and we go to... What's the next season? Autumn. Autumn begins on the 22nd of September. El otoño comienza el 22 de septiembre. And then the earth keeps spinning. And what's the season that we've got after autumn? ¿Qué estación tenemos después del otoño? Viene el invierno. Winter. The rays of the sun are very inclined and give less heat than the rest of the year.
Winter begins on the 21st of December. Invierno. Los rayos del sol están muy inclinados y dan menos calor que el resto del año. El invierno comienza el 21 de diciembre. And what's the next season? ¿Cuál es la siguiente estación que va detrás del invierno? Yes, you know it. It's spring. Spring begins on the 21st of March. La primavera comienza el 21 de marzo. Click on each season. Haz clic en cada una de las estaciones. We're going to start with spring, starting on the 21st of March. At the beginning of spring, days and nights are the same length. Temperatures are mild, it usually rains, many plants flower and many animals have babies. Al comienzo de la primavera, los días y las noches tienen la misma duración. Las temperaturas son suaves, llueve con asiduidad, muchas plantas florecen y muchos animales tienen crías. Summer, starting on the 21st of June. El verano comienza el 21 de junio. In summer, days are much longer than nights. It is hot and usually rains very little. It is the season when many fruits ripen. En verano, los días son más largos que las noches. Hace calor y normalmente llueve poco. Es la estación en la que muchas frutas maduran. Then we go to autumn, starting on the 21st of September. Vamos al otoño que comienza el 21 de septiembre. At the beginning of autumn, days and nights are the same length. Temperatures are mild, it usually rains, and the leaves of the trees fall to the ground. Al comienzo del otoño, los días y las noches tienen la misma duración. Las temperaturas son suaves, llueve con asiduidad y las hojas de los árboles caen a la tierra. And then we go to winter, starting on the 21st of December. Y nos vamos al invierno que comienza el 21 de diciembre. In winter, the days are shorter than the rest of the year. It is colder and in many areas it snows. En invierno, los días son más cortos que el resto del año. Hace más frío y en muchas zonas nieva. And now go to page 71. The four seasons. Revolution causes the four seasons. When the earth is near the sun, it is warm. When the earth is far from the sun, it is cold. Las cuatro estaciones. La traslación causa las cuatro estaciones. Cuando la Tierra está cerca del Sol, hace calor. Cuando la Tierra está lejos del Sol, hace frío. Spring takes place during the months of March, April and May. Then summer during June, July and August. Autumn during September, October and November. And winter during December, January and February. Si tomamos como referencia la primavera, en el libro del profesor al menos hay un error, porque aquí si seguimos el camino que haría la Tierra, detrás de la primavera va el verano, no winter. Summer, not winter. Después de summer va autumn, muy bien. Después del verano va el otoño, pero después de autumn, después del otoño, va winter. Así que está en mi libro, no sé si estará en los de los alumnos, echad un vistazo. Exercise number 1. Listen and say the correct season. Ejercicio número 1. Escucha y di la estación correcta. Para escucharlo, haz clic en este icono. December, January, February. Which season is it? It is winter. March, April, May. Which season is it? It is spring. June, July, August. Which season is it? It is summer. September, October, November. Which season is it? It is autumn. Exercise number 2. Label the seasons. Ejercicio número 2. Etiqueta las estaciones. December, January and February is winter. March, April and May is spring. June, July and August is summer.
And September, October, and November is autumn. Lo dejamos aquí por hoy. Thank you for watching and see you in the next lesson. Bye.